Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Patriarcado, de las cavernas a las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado. Hoy nos adentraremos en un tema que, digamos que a pesar de los milenios sigue estando un poco justito y bastante presente, ¿no? Vamos a hablar sobre la desigualdad de género y el patriarcado. Que a nadie le dé urticaria aún, espérense. Porque básicamente si algo se ha aprendido excavando el pasado es que aunque algunos homininos o algunas tecnologías desaparecieron, hay ciertos sistemas de poder, vamos a llamarles así, que no se van ni con agua caliente. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es una pregunta que nos gustaría intentar resolver, ¿no? Y qué podemos aprender de sociedades pasadas para intentar desenterrar un futuro un poquito más equitativo. Así que bueno, vamos a por ello y vamos a ver si el patriarcado es tan biológico y ancestral como lo pintan o si ya va siendo hora de darle su propia extinción. Para esta empresa tan importante contamos con dos invitados de lujo que son Marga Sánchez y David Pareja. Soy Marga Sánchez Romero, soy catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada y pues soy divulgadora porque me encanta desmontar los estereotipos que se han hecho y se han dicho sobre nosotras en la prehistoria para justificar el presente. Ole, las cosas ¿Y yo claras. por qué no te conocía? Bueno, está pasando ahora Está mismo. pasando. Está pasando. Luego te pillo el Instagram. Ahí estamos. ¿Y qué personaje histórico te hubiera gustado ser? Ay, mira, aquí me puede mi faceta arqueológica. Y entonces a mí me hubiera gustado ser cualquier mujer de una sociedad megalítica hace, pues no sé, 5.000 años, entre las provincias de Granada y Almería. Te voy a decir para qué, para ver si lo que estamos diciendo es verdad o no. Me encantaría darme una vueltecita, ¿sabes? Que aquí ahora vivimos mucho mejor, eso que quede clarísimo, pero que a mí me hubiera gustado pasearme un ratito entre dólmenes para ver lo que contamos. A ver Sí. si es verdad, ¿no? A ver si Vamos es a ver. verdad, sí. Y si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, si yo te digo la verdad de mi verdadera vocación, yo quería ser Rafaela Carrà, punto. Pero me gusta mucho, me hubiera gustado, pues mira, bien el tema forense, creo que, o el periodismo, también me gusta mucho el periodismo, Oh. pero creo que estoy muy bien donde estoy. Bueno, de alguna forma, Sí. incluso a lo mejor lo de Rafaela Carrà también puede darse, no sabemos. Bueno, no sé, No yo sabemos. creo que ya, pero sí, No era sabemos, nunca se de sabe. pequeña, me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, Rafaela Carrà. Me pareció una señora estupendísima. De verdad. A mí me pareces tú una señora estupendísima. Bien, muchas gracias y bienvenida, Marga. Gracias. David. Vale, pues yo me dedico al mundo audiovisual, básicamente, y bueno, también creo contenido en redes sociales. Y bueno, básicamente eso. Yo estudié Bellas Artes, lo que pasa que bueno, me ha ido llevando todo un poco hacia el mundo pues creativo de la imagen y redes sociales y todo eso. ¿Qué personaje histórico te hubiera gustado ser? De primeras, la parte de llevarme yo ahí como el protagonismo de algo, ¿no? Es como el ego ahí de, venga, voy a ser ahora, yo qué sé, alguien famosísimo, ¿no? Que cambió el mundo. Y es como, ¿por qué tengo que estar yo ahí metido, no? O yo qué sé, venga. Y luego también con la mentalidad que tenemos ahora, yo qué sé, imagínate Gandhi, ¿no? Que dices, hostia, Gandhi. Y luego te enteras que estuvo metiéndose niñas en su habitación porque decía que era como para controlar sus impulsos y se metía hasta su nieta y todo en la habitación desnudas dentro de la cama para dormir. Luego, yo qué sé. Ese señor no, ¿vale? O sea, otro personaje Claro, histórico, yo ese qué no. sé. Señor, no nos Es que en gusta. esa Ese no, época, No nos gracias. gusta. Otro. claro, o que Next. Nelson Mandela o Martin Luther King es como yo que hago ahí metiéndome, quitándole el mérito a esos negros ahí que estaban ganándose su espacio, ¿sabes? O Marie Curie. ¿Y si eres tú? En plan, Eh, ¿y si el personaje histórico eres tú? vale, pues si fuese yo, pues sí, no sé, me iría a algún sitio
quizá Egipto, alguna cosa así David de paseo. especial, ¿no? Un David poquito sería David, diferente, ¿no? pero de paseo, Sí. de viaje. Este hombre sabe. Bien. ¿Y qué ocupación te hubiera gustado tener si no tuvieras la que tienes? Pues sería algo creativo también. Mm. Yo, eso, estudié Bellas Artes, me dediqué al diseño gráfico y me fue llevando un poco hacia aquí, por hobby, ¿no? Hacia este tipo de cosas. Entonces yo creo que me habría dedicado a, pues sí, a diseño gráfico. También tengo la espinita de haber sido cantante, pero ¡Ay! ¿Ves tú? Tienes la no vena creo que tenga buena artística. voz o no la he preparado bien nunca y me voy a ¡Ay! quedar ahí a medio camino. Un dúo, se Un viene en dúo. dúo algún día en la Aquí vida, por vamos. favor. Esto, desenterrando el pasado y desenterrando glorias, por favor, vamos a ver. Bien, pues muchas gracias y bienvenidos a los dos. Creo que ha sido la presentación más divertida hasta la fecha, sin duda alguna. Y vale, vamos a darle. Vamos primero con el pasado Ujú. y luego pasaremos al presente y luego ya al futuro. ¿Qué sabemos realmente sobre el papel de la mujer en el Paleolítico? Porque eso de quedarse tejiendo a la sombra de los cazadores parece ahora más un mito moderno que una realidad Ujú. prehistórica, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que saber es que de las poblaciones paleolíticas nos falta mucho por saber, en general, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego de las mujeres nos queda mucho más porque el acento se ha puesto siempre en ese protagonista masculino al que se le atribuyen todas las virtudes para que hayamos llegado a ser lo que somos, en el carácter social, económico, de actividad simbólico. Se ha construido una imagen partiendo de ese señor paleolítico y lo que hemos hecho es no contar a las mujeres del Paleolítico. Y las mujeres del Paleolítico son absolutamente diversas, porque cuando hablamos del Paleolítico estamos hablando de miles de años en todo el mundo. Y no podemos hacer una historia homogénea, única, que lo explique todo. No podemos hacer una metanarrativa. Tenemos que utilizar el contexto arqueológico, el registro arqueológico, para contar las cosas que le pasaba a la gente en la prehistoria. Porque afortunadamente lo podemos saber a través de la ciencia y de todos los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años. Así que, ¿sabemos que eran cazadoras? Sí, sabemos que hay mujeres que cazan, sabemos que hay mujeres recolectoras y pescadoras, por supuesto. Sabemos que hay mujeres que tienen poder, lo sabemos, por el tipo de enterramiento, por el tipo de útiles que se encuentran con ellas. En esto, cuando hablamos de mujer del Paleolítico, tenemos que decir cómo eran las mujeres en el yacimiento de El Sidrón, por ejemplo, ¿vale? O cómo eran, y porque esa es la información que podemos dar. Y eran muy diversas y hacían muchas cosas. Y desde luego en el Paleolítico lo que prima es la igualdad. Entre eso. Son sociedades igualitarias, porque todo el mundo hace lo mismo. Por tanto, son sociedades mucho más igualitarias de lo que luego vamos a empezar a conocer, que son las sociedades desiguales, ¿no? Y lo que es la desigualdad social que se empieza a construir a partir de un momento determinado. Pero lo que hay que decir es que la especie humana, durante la mayor parte de su historia, eh, ha- se ha constituido a través de sociedades muy igualitarias. ¿A qué nos referimos? ¿A qué os referís los Mm. arqueólogos cuando habláis de sociedades igualitarias? En Pues contraposición con desiguales también. sí, a ver, cuando hablamos de sociedades igualitarias, son sociedades que contribuyen de la misma manera, aunque sea haciendo distintas cosas, pero contribuyen de la misma manera al desarrollo social, al desarrollo económico, social, político de cada uno de los grupos en los que viven, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el paleolítico, que también desde que hablamos de paleolítico y nos vamos al paleolítico inferior, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el paleolítico superior, es que son sociedades que se diferencian en miles de años. Entonces, el problema es que hemos decidido que podemos hacer un discurso sobre ella único, y eso no puede ser. Pero sí que sabemos que son sociedades en las que la desigualdad en el poder es muy mínima, no es relevante, no constituye una forma de organización social, ¿vale? ¿Y cómo se ve esto en la materialidad a nivel Mm. arqueológico? Es decir, ¿cómo son esos hallazgos que atestiguan esa igualdad de alguna forma material? Pues mira, fíjate que casi lo que tendríamos que ver son los restos que tienen que ver con la desigualdad. Y sabemos que hay sociedades que ya no son igualitarias
por ejemplo, en cuestiones de género, ¿vale? Porque en cuestiones sociales sí que es fácil ver cuando una persona tiene más que otra, porque en el ajuar funerario pues tiene elementos exóticos, tiene muchas cosas y hay gente que no tiene nada y además en los cuerpos se nota gente que no ha dado un palo al agua en su vida y gente pues, que está muy machacada de trabajar muchísimo y que no tiene además nada de ajuar. Entonces ahí vemos diferencias sociales claras, pues ya empezamos a verlas. En el neolítico empiezan a verse algunas cositas muy, muy mínimas, pero se empiezan a ver. La edad del cobre lo tenemos, empezamos a verlo mucho más claro y en la edad del bronce ya lo tenemos mucho más de forma manifiesta, porque además en el cobre todavía son enterramientos colectivos y en la edad del bronce ya son enterramientos individuales, con lo cual ahí sí que empezamos a ver. Pero fíjate que las desigualdades de género, cuando nosotros nos vamos a la edad del bronce, que yo creo que es un momento en el que ya hay desigualdades marcadas entre mujeres y hombres, en el registro arqueológico es difícil que lo veamos. ¿Por qué? Porque mujeres y hombres tienen cosas distintas en los ajuares, pero significan poder. ¿Por qué una espada significa más poder que una diadema de oro? ¿Por qué? No hay No razón. lo significa. No significa, pero lo hemos interpretado así. Son poderes Claro. Son diferentes. poderes diferentes, pero lo hemos interpretado así. ¿Cómo podríamos ver? Pues una diferente alimentación entre mujeres y hombres, cosa que tampoco pasa, o no pasa en el sentido de ver cómo hay mujeres que no se alimentan tan bien como los hombres. Hay mujeres que se alimentan de otras formas distintas, pero eso no significa, las diferencias no significan desigualdades, no tienen por qué transformarse en desigualdades, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo históricamente, entender que las diferencias, la única forma de conclusión es convertirse en desigualdad, y eso no es así. Padum. Entonces, eso, y claro, igual que nos pasa con el paleolítico, cuando hablamos del neolítico, de la edad del bronce, tenemos que estudiar las sociedades concretas, porque lo que está pasando en las sociedades argáricas del sureste de la península ibérica, a lo mejor no tienen nada que ver, de hecho no tienen nada que ver con lo que está pasando en el norte de Europa, o lo que está pasando en Galicia, o lo que ahora denominamos Galicia. Entonces, dejémonos de narrativas ahí universales que lo expliquen todo porque no son útiles y empecemos a apreciar la diversidad de las sociedades. Ahí está, el largar interesantísimo, por El largar cierto. es súper interesante. Una movida muy interesante. Mm, Vale, y has mencionado por ahí la edad de bronce, ¿no? mm. Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué momento se puede empezar a decir que la cosa se ha torcido un poquito? Que pasamos de compartir el fuego a que de golpe la mujer en el margen y invisible. ¿Cuándo pasa eso? Las sociedades productoras. Cuando las sociedades se hacen productoras, son agrícolas y son ganaderas, empiezan a acumular, ahí es donde empiezan las desigualdades. Empiezan las desigualdades sociales y también las desigualdades de género. Es en ese momento, cuando la gente acumula. Cuando hay alguien que tiene un poquito, muchas veces por casualidad, porque tu tierra de cultivo ha dado más, porque tienes más suerte y tu ganado no se ha muerto, pero empieza a tener un poquito más y a poder y a entender que eso que tienes de más te da una cierta ventaja. Epa. Y claro, nosotros ahora sabemos lo que es la desigualdad, pero la gente en la prehistoria, cuando están empezando estos momentos, no saben lo que es la desigualdad. Entonces, yo me imagino, estamos simplificando mucho y son miles de años, ¿vale? Pero claro, cuando alguien tiene un poquito más y se da cuenta de que es un beneficio, ya no solo quiere hacer más para tener más, sino que además está fabricando el discurso para que tú que tienes menos te creas que es natural y que te lo mereces. Claro. O sea, Es que que, ojo, ¿eh? Claro, se lo ha claro, yo ganado, se lo ha tengo, ganado. claro, Y yo no, Siente que se lo ha tengo, ganado. pues porque he Bueno, trabajado más, porque y el Dios otro me ha no. señalado, porque la deidad, porque... Entonces, claro, es que son procesos paralelos. Voy a intentar conseguir más, pero además voy a hacer el discurso para que tú entiendas que esto Y es aceptes normal. que yo voy a tener más que lo normal. Ojo, que eso sigue pasando en la actualidad, ¿eh? Sí, sí, Que hay sí, mucha sí. gente Claro. que toma opciones políticas que van en contra de sus propios intereses. O Sí. mucha gente defendiendo los intereses o las acciones, aunque desmedidas, de personas absolutamente ricas cuando son personas de clase obrera. Ahí Dices, estamos. ¿y Sí, tú con sí. quién vas? Sí, ¿Vale? bueno, y es muy fácil también encontrar la típica persona que sale a lo mejor del pozo, por decirlo así, de la pobreza o de una situación precaria, y entonces a todos los que no han salido es como, es que ellos no se lo han currado. Claro. Ya, Y Claro. has eso es. tenido un golpe de suerte Sí. o te O has has tenido casado con mejor. lo que quien sea que te ha sacado de ahí o tu jefe de pronto se ha fijado en ti y ya es como, claro, pero los demás no se lo merecen, yo sí.
No sé, claro. ¿no? Y Esa ese es el discurso necesidad, ¿no? que Y eso nace entonces, articula. ¿no? Y eso Ahí. nace en el neolítico. Eso nace Vale. cuando empezamos a producir, la acumulación. Cuando tú eres una sociedad cazadora-recolectora que tu subsistencia es diaria y cotidiana y que prácticamente casi no almacenas, porque tampoco tienes capacidad de almacenamiento, porque no puedes conservar los alimentos, porque no. Cuando tú tienes ese tipo de economía, no te preocupa tener más que el que tiene al lado, porque tú tus necesidades las tienes cubiertas. Pero una vez que empiezas a producir y entiendes que el tener más grano o tener más vaca o más cerdo o más oveja y te hace que tú puedas intercambiar esto con el poblado de enfrente y entonces te dan un huevo de avestruz que solo lo tienes tú. Y Mm, empiezas a ser diferente y te gusta ser, ¿no? Te gusta mm, diferenciarte a través de lo material. Eso es un proceso que muy, muy sutilmente y en una población en el que no se sabe lo que es la desigualdad, es un camino irremediable casi, ¿no? Bueno, no es irremediable. Yo siempre digo que la desigualdad social es una opción social. Las sociedades han optado por ser desiguales, pero no es una obligación social. Las sociedades podrían articularse de otra manera. Lo que pasa es que en el entorno político, social, económico en el que vivimos, eso es impracticable. claro, Vamos, que parece hay una 4 a los utopía. que no les interesa, las cosas Claro, Claro. como son. entonces Y eso será así. una pregunta, porque esto creo que levanta muchas ampollas, que es Sí, cuando se habla de patriarcado, que ujú, es una palabra que está ahora mismo en el centro de la controversia, sí, también porque es utilizada por agentes políticos para su propio beneficio. ujú. Cuando hablamos antropológicamente, arqueológicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? El patriarcado antropológicamente significa el poder por norma en manos masculinas. Ojo, eso no significa que en el patriarcado no pueda haber mujeres poderosas. Claro que la hay, ha habido históricamente y la sigue habiendo y seguimos viviendo en un patriarcado. Porque el poder por norma, mira la Constitución a ver qué dice de quién es el heredero de la casa, del trono, ¿no? En esta monarquía que tenemos. Ahora ya no, El ¿no? varón, no, sigue siendo, la Constitución Así. no se ha cambiado. El varón sigue siendo, si hubiera nacido, claro, Ah, eso, pero claro. lo que Era pasa es que no ha eso. nacido. Claro, Era la eso, que no Constitución nació. sigue existiendo que el heredero es el varón, ¿no? Y si hubiera nacido en tercer lugar, bueno, Es el primero, como ha claro. pasado con el actual rey, ¿no? Que se ha saltado a sus hermanas siendo el menor, eso está en la Constitución. Es que vivimos en un sistema patriarcal defendido por la Constitución. Fíjate, en lo simbólico, pero es así. Entonces, Lo simbólico es eh, significativo, ¿no? claro que es muy Claramente. significativo. Entonces, el patriarcado significa eso, el poder por norma en manos masculinas. Y fíjate, no tenemos prueba arqueológica, histórica o antropológica de que haya existido un matriarcado. Es decir, lo contrario, el poder por norma en manos de las mujeres. Mm, Eso No. no tenemos pruebas. Tenemos pruebas de sociedades en las que las mujeres tienen mucho poder, pero no tienen el poder que se tiene en el patriarcado. O de De eso matrilinealidad, ¿no? eso Más. sí, matrilinealidad sí, matrilocalidad, es decir, que nosotros acabamos de publicar ahora un artículo en Nature que hemos estudiado unas poblaciones megalíticas del norte de Granada, de un yacimiento que se llama Panoría, en el que hay el doble de mujeres enterradas que de hombres. Y eso, cuando te vas a las poblaciones em, de adolescentes, es 10 veces más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la línea materna es la que marca la familia y hay una exogamia masculina, es decir, que para evitar la endogamia, es decir, que termine con incestos, con primos, con no Las sé qué, te meninas. tienes que ir, claro, es que te tienes claro. que ir fuera. Entonces, los que se van fuera en estas poblaciones, ojo, en estas poblaciones, yo no sé lo que está pasando 500 kilómetros más al norte, pero en estas poblaciones, quien se van fuera son los varones adolescentes que se van a otros lugares. Y Ujú. por tanto, por eso tenemos más mujeres enterradas. Eso es matrilinealidad. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Argar, pero al revés. El Argar Exactamente, es Mm, patrilineal, que patrilineal. las mujeres se van. Son las que Chao, se chao, van. chao. Entonces, Claro. fíjate cómo hay una. Y eso no significa ni bueno ni malo. Es que eso no significa, no tiene ni siquiera que significar algo en términos de igualdad o desigualdad. Es una estrategia Una social, opción, sí, sí, una sí. opción, una estrategia social, ¿no? Ujú. Pero eso sí, matrilinealidad, matrilocalidad, sí. Matriarcado, por ahora, no. mm. Vale. Mira, justo ayer me pasaron un estudio que se hizo en 2015 Ujú, que lo hicieron para otra cosa, ¿no? Y analizaron como 1.500 startups ujú, y entonces pues habían hecho todo tipo de, a ver qué cosas en común tenían. Entonces hicieron ahí pues documentos y documentos de los nombres de las personas, las edades, las temáticas de cada empresa, un montón, ¿no? Y alguien tiempo después cogió esa información y dice, voy a cruzar los datos a ver cuántas mujeres eran CEOs y daba el mismo número que CEOs llamados John.
O sea, Fíjate, fíjate, o sea, y no es porque ellas no sean capaces ni nada, ¿no? Pues ahí hay un patrón, un ¿no? Y patrón. entonces, en 2023, el año pasado, volvieron a hacer la prueba y dice, vamos a hacerlo. Y con todo lo que ha pasado el feminismo y todo el movimiento y todo, ahora hay el mismo número de mujeres CEOs que CEOs llamados John y James. Bueno, Como algo ya estáis igualdad con dos Bueno, nombres. ya son dos nombres, ya la vamos bueno, Ya, avanzando. Quieras ya que estamos, no, ya. 10 años Yo creo que después, ya el feminismo se ha ido ya de está. madre, ¿no? Bueno, ya escúchame, igualdad ya, ya Demasiado, está. ya ¿qué está. más queréis? ¿Qué más Vale. queréis? ¿Qué No, más si la queréis? igualdad ya está ahí. No se ¿Qué me más queje. queréis? También lo que se llaman Evans. También A, queréis a ver eso. si los ¿Cómo levanta. soy? ¿Cómo soy? Es que no me digas. Ay, Oye, yo ahora aquí tengo una pregunta, rompiendo una lanza a favor de si hemos estado haciendo las cosas de una manera, ¿por qué será? ¿Hay alguna ventaja en que el mundo sea patriarcal? claro, Aunque, ¿para quiénes, no? ¿Qué bueno, ventajas claro. y para quiénes? No hay ninguna ventaja, yo lo veo bien. ¿Qué es lo Claro, que tiene que ser? claro, hay un grupo que para el universo masculino es positivo que haya un patriarcado. Mm, me da igual que gobiernes y que tengas poder a que no lo tengas, porque ser hombre siempre supone un poquito más de ventaja en el mundo en el que vivimos. Y vamos a empezar a decirlo porque es así. Ser hombre siempre supone una ligera ventaja. Es verdad que no es la ventaja que tiene quien es CEO de algo o quien gobierna tal, pero ser hombre en el mundo en el que vivimos todavía supone una ventaja. En algunas ocasiones más ligera, en otras ocasiones más gruesa. Pero sigue suponiendo una ventaja y por eso se mantiene. Yo creo que, bueno, y además es que el patriarcado es el que sostiene el capitalismo. El capitalismo se sostiene porque existe patriarcado, si no, no. O sea, cuando estamos viendo los movimientos de mujeres, el ecofeminismo, el volver a entender la naturaleza de otra manera, fuera de mística, ¿eh? Sino de forma real, ¿Tecnológica o de tecnológica, forma económica? entender económicamente la naturaleza de otra manera, supone romper con las formas económicas que existen. Y por tanto, el patriarcado es una ventaja para el capitalismo y para el mundo occidental y tal y como lo conocemos, no para otros lugares del mundo, está claro, ¿no? Pero sí que supone una ventaja y por eso se sostiene. Es que el patriarcado ha existido durante más de 2000 años porque ha hecho muy bien las cosas y ha hecho que nosotras también entendamos que era la mejor opción posible. Porque si la mitad de la población decide que esto no es como debería de ser, la mitad de la población puede transformarlo. Es que nosotras nos hemos creído El que cuento chino, sí, esto señores. era la mejor y la única forma posible y lo hemos defendido. Y hay muchas mujeres que aún defienden estas formas de privilegio masculino porque entienden que no está mal que suceda, ¿no? O que es como tiene que ser, o es como, bueno, A mí hay muchas o que es connotaciones, cultura, ¿no? o que es Es cultural, cultural, pero te voy es a decir parte una de cosa, mi que la primera identidad. que lo hago y que yo soy yo, lo que pasa es que yo tengo, o sea, yo me pillo en muchas ocasiones diciendo, pero ¿cómo se me ocurre decir esto o pensar Ah, esto? ¿Sabes? Y no es malo, o sea, que yo no nací, aparte de tu cultura, claro, fuera de ella. y yo no nací siendo feminista, siempre he tenido una idea de, bueno, pues de un criterio, una reivindicación, pero yo no me di cuenta hasta mucho más tarde y yo creo que está bien que se diga porque parece que es que esto es innato y no, es que esto es una construcción que tienes que hacer tú misma, ¿no? Y darte cuenta de que hay muchas cosas que haces o que has hecho en tu vida y que dices, madre mía, esto es fruto de este momento, ¿no? O de mi cultura patriarcal que la tenemos muy bien metida, porque ese ha sido el gran triunfo, claro, si no, ¿de qué? De que Si no, ¿de qué? total, ¿Puedo hacer una pregunta que se me ocurre así sobre la marcha? por favor. Yo entiendo que esto no es una conspiración de los Mm. hombres, ¿no? Que han dicho, vamos a ganar nosotros. O sea, ¿cómo puede llegar a pasar algo así sin que nos hayamos puesto de acuerdo todos los hombres? Es que es la cultura, es Una que es buena pregunta. cultural, es decir, tú has nacido. Mira, los hombres son mucho más, por lo menos en mi generación, ¿no? Y ahora yo creo que esto está empezando a cambiar poco a poco porque todo está empezando a cambiar, aunque lo hace de manera muy lenta. Pero los hombres habéis sido educados, por ejemplo, en la asertividad. Vosotros estáis muy seguros de vosotros mismos. Mm. Las niñas no han sido educadas en eso, ¿no? Nosotras mejor calladitas, no hace falta que levanten la mano, nos sigue pasando en clase ahora, ¿eh? En la universidad. Los chicos son mucho más asertivos y mucho más que las chicas. Es una cuestión educacional, o sea, no es que tú quieras ser desigual con otro o con tus compañeras, pero termina siéndolo por las circunstancias. Entonces, que los hombres os deis cuenta de que esto es así
y de que se ha construido un relato, porque lo que hemos hecho con la prehistoria es construir un relato de que esto ha sido siempre así. Porque ¿qué hacemos Claro. cuando nos vamos al Paleolítico y dibujamos una familia nuclear de papá, mamá y los 3 niños en el Paleolítico? ¿Qué hacemos cuando ponemos a Vilma Picapiedra ahí a hacer las cositas de su casa? Que estamos construyendo un relato para decir, esto ha sido siempre así. Ha sido así desde la prehistoria. No intentéis cambiarlo, No te vengas porque es arriba que esto, ahora. claro, Es es natural, que esto es es biológico. natural, esto es Es que hombres y biológico. mujeres son A diferentes. mí Y eso me claro, petó la cabeza, porque yo hasta hace poquitos años yo pensaba que era así. Y de claro, pronto, claro. no sé si fue en Twitter, no sé qué, un reportaje que hablaba sobre ese tema y yo, Mari, espera, ¿cómo que las mujeres cazaban? Ya, eso, dice, Claro, fíjate, ¿por qué han construido ese relato ahí por la cara? Si supone que tu sin, trabajo es coger sin y datar todo, conocimiento ¿no? científico, porque se ha afirmado que las mujeres no cazan o las mujeres no hacen arte rupestre sin tener ningún dato científico detrás que lo sostenga. Cuando nos ponemos a analizar los datos científicos, los que nos dicen es que las mujeres cazan, a lo mejor no son las únicas que cazan o las que más cazan, pero cazan y desde luego que están haciendo arte rupestre. Tenemos huellas dactilares, tenemos huellas de mano. Ahí sí que hay datos científicos para decir, oye, sí que están aquí. Ujú. Pero de lo contrario, poder afirmar, o sea, tú en cualquier foro científico dices, que me levante la mano aquel que sepa de manera segura que las mujeres no han cazado en ningún momento histórico en ningún lugar del mundo. ¿Eso lo puede decir alguien? No. Y sin embargo, es el relato. Mm. Y es el relato que cuando tú dices, las mujeres cazaban, y te dicen en los comentarios de un periódico, alá, ¿qué dices? ala, 10 de, sí, claro, ellas cazando y ellos que cruzados de brazos en la cueva. Claro, claro. Pisándose un huevo Claro, ¿no? Y lo que al tú has cruzar dicho, la pierna, básicamente. ¿O lo que no? tú has dicho antes es muy interesante también, ¿no? Como que hemos cogido y hemos dicho, ¿qué va a ser lo importante? También lo hemos metido en el relato. Claro. Y entonces tú que estás preparando a lo mejor la comida para que tu marido tal, ¿sabes? O bueno, no lo que se dice, ¿no? Que Mm, estaban los ancianos y las mujeres mm, que estaban embarazadas o enfermos y tal, allí haciendo la comida. Entonces le han dado más valor al que trae el mamut claro. que al que prepara el Que el que te mamut. prepara el Y el mamut. que lleva cuidando la cueva y a los niños, porque Bueno, ahí los te vas niños a comer esos, el mamut tú también, claro, y claro. esos niños que estaban ahí cuidados por esos ancianos y por esas mujeres embarazadas y por los enfermos y tal, esos niños nos han muerto gracias a esas personas. Claro, Entonces la tribu ha seguido adelante gracias a esas personas, pero es como, no, yo vengo aquí con la espada, eso es más valioso, porque yo he cazado. claro. Esto es lo que tiene valor. La, El la, la cuidado, olla no. el cuidado Cuidar a no esos tiene niños valor. no tiene valor. Fíjate lo que hemos Limpiar no tiene construido. valor. El Fíjate. cuidado no No, tiene Claro, valor. que es claro. lo que Claro. algunos antropólogos dirían, algún antropólogo en concreto diría que es la base de la civilización. Es Un que hueso es, soldado, es decir, que alguien te ha cuidado. exactamente, Claro, alguien claro. y te ha cuidado, ha tenido el conocimiento suficiente, ha aplicado la tecnología necesaria para el cuidado. Es que cuando hablamos de cuidado no es una cosa Oh, puchi, instintiva puchi, de uy, uy, puchi. uy, 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 no, No, que también, que es el cariñito y el amor, que eso también es cuidado y también sí. viene bien. No Y son eso es lo mimos, que nos vaya. enseñan, ¿vale? Pero ahí tienes que aplicar conocimiento de plantas medicinales, de cómo se Tal suelda cual. un hueso, de cómo tal. Eso es tecnología, innovación tecnológica, es conocimiento. Pero Ujú. hemos decidido que no tiene valor social. Sí, a día de hoy pasa, ¿no? Por ejemplo, como se le da valor a un minero, pero no se da valor a una mujer que está 8 horas tragando lejía ahí por 3 euros la hora todos los días Limpiando y algo, eso sí. como no tiene valor. El Claro, hombre, ¿no? Y está por los machistas y tal, ¿no? Como, ¿y cuántas mujeres hay en la mina? Y es como, claro, y tragando lejía y ¿Cuántos claro, productos señores? de limpieza y dejándose exactamente, ahí O las limpiando manos cacas. que exactamente. mi madre no tiene ni uñas, ni huellas. Tú Mi madre no fíjate, tiene ni huellas. Y mi ni madre huellas. ha sido ama de casa, pues de fregar y fregar y fregar, ha perdido las huellas. Tú Y es fíjate, como, eso no vale para nada. Pero claro, mi padre va a trabajar, eso tiene mucho eso tiene valor, porque valor. trae el dinero. ¡Epa! Y entonces, lo de ella Capitalismo. lo podía hacer cualquiera, ¿no? Es Claro, como, no. Si tú no habrías podido ir a trabajar si no nos hubiese criado los tres. Mi madre, exactamente, y se hubiese dejado las huellas ahí. Ahí estamos. exactamente. De hecho, y esto creo que es un gran momento para pasar al presente, y porque de hecho estamos milenios después, ¿no? De este primer cambio de la edad de bronce, en esta especie de distopía moderna, donde las viejas estrategias del patriarcado se modernizan y se actualizan y pasan a las redes sociales, Mari. ¡Woohoo! ¡Ole! Y esta vez tienen ese show en la pequeña pantalla, ¿no? Mm. Una pregunta creo que indispensable, que es súper necesaria y que yo necesito hacerte porque si no estallo. Eh, ¿Por qué narices los señores
a los que tú parodias se graban haciendo estas, voy a decir estupideces. Iba a buscar una palabra mejor, pero es que desde que No. lo escribí no la he encontrado, así que estupideces. ¿Y qué hacen? Explícamelo. Pues realmente porque funciona. Mm. Funciona muchísimo. O sea, toda esa gente tiene millones de seguidores y muchas también son mujeres. Hay una parte que yo también le doy vueltas y digo, yo creo que también hay una parte aquí de niñas que tienen 12 años, 14, entran a las redes sociales, están empezando ahí las hormonas a moverse. Su primer contacto con la sexualidad son hombres que cogen del cuello, que escupen, que te dan así con un latigazo, que te tiran al suelo. Y se meten ahí, ven a mujeres diciendo, Buah, yo quiero ser el plátano que tal, que coge, que tal en la escena, que no sé qué. Y yo creo que hay una parte ¿sabes? Se va, De quiere relato, ¿no? la Sí. aceptación del grupo, es como, pues a mí Mm. también me gusta, Sí. ¿no? Ahora de pronto todos los chavales de 14 años, como follar escupiendo, ¿no? En la boca, porque si no eres un pringao. Y ahí hay un repetir patrones que vienen de ahí y se retroalimentan en las redes sociales al final, ¿no? Una pornificación de Qué la leche. peligroso es ¡Qué eso, Sí, sí. ¿verdad? peligroso, peligroso! Sí. Claro, y encima los chavales llegan, ven a sus compañeras poniendo comentarios que les molesta, dice, bueno, pues yo voy a empezar a Claro. hacer eso cuando salga por ahí y liga a una tía, voy a hacer lo mismo, la voy a coger del cuello, la voy a escupir, voy a hacerme vídeos yo también restregándome un plátano y no sé qué, porque es como, si está funcionando, yo por qué Claro, no voy ¿por a qué no? hacerlo, yo también Claro. quiero que las tías se fijen en mí. También Entonces quiero. es una trampa mortal, yo creo. Sí, sí, ahí Mm. estamos. Es verdad, es una rueda. Muy, muy afilada esa percepción. Y ahora ya entrando en como la materia. ¿Cuándo y por qué se te ocurre a ti que sería buena idea parodiar a esta florinata del machistorreo? Bueno, yo siempre en redes sociales tenía ahí un poco ese punto ahí reivindicativo de siempre, ¿no? Desde que me lo hice, yo qué sé, lo típico, en 2010, 2012, no sé Ujú. exactamente en qué época empecé en redes. Y era ahí, pues eso, todas las cosas que no me gustaban, las injusticias, las desigualdades, pues las criticaba, ¿no? Y bueno, eso me fue llevando también a ver ese tipo de vídeos y decir, "Uf, esto no me cuadra, o sea, no me gusta, o quiero criticarlo de alguna forma o descontextualizarlo para que se vea realmente lo absurdo que hay, ¿no? Porque a lo mejor si le sacas todo lo que yo le meto, pues me ha pasado, ¿no? Que me escribe gente que me sigue y que está de acuerdo con mi ideología o con mi planteamiento y tal, y me dice, Pues yo me lo follaba", y es como, es que funciona, ¿sabes? Sí. Entonces hay un peligro porque, claro, al final funciona. A lo mejor no con todo el mundo, pero es que da igual, En el porcentaje porque es suficiente para ser suficiente para que alguien peligroso. diga, pues si funciona, pues yo también lo voy a hacer. Y Bueno, aunque sea un porcentaje de un 30% o un 20%, como tú entras en los comentarios y ves que funciona, dices, ¿y por qué no voy a llevarme yo ese 20 para mí también? Mm. Entonces, claro, te venden esa moto, ¿no? Igual que los seductores te cogen y te dicen, no, pues si le dices esto a una tía, te la ligas. Y dice, bueno, a lo mejor una de 10. Dice, ¿y para qué Bueno, quieren más? claro, Cada te noche, funciona. una. Ya está. Y dice, Pero, pues lo hago. pero es muy ¿Sabes? Es importante muy contrarrestar peligroso. ese relato, ¿eh? O sea, que lo que hace de intentar, porque el relato siempre va a estar ahí. O sea, ese relato, porque además es la revuelta del patriarcado haciéndose así, Mm, porque tenemos avance, y claro, el avance, porque ahora hay tanto, no tanta crítica o tanta que nos parece que no hemos avanzado o que ahora el feminismo se critica más que antes, porque somos pertinentes y estamos ahí dando la lata. porque has mm, Si tocado en no la diera, llaga. claro, si no diéramos la Vale. lata, no existirían este tipo de discursos. Este tipo de discursos claro, están perfectamente Son planificados y reaccionarios. son reaccionarios a una realidad. Entonces, el contrarrelato es muy importante que se haga también, porque es que si no le estamos dejando el espacio. Y No eso es claro, para lo ti. que no puede ser. Hay que claro, hacer claro. el relato contrario y lo tenéis que hacer vosotros. Porque si lo hago yo, a mí me van a decir, claro, ¿y Ah, tú qué vas a feminista. decir, bonita? Pero claro, es que lo tienes que hacer tú para que Ujú. funcione y sea y vean que hay otro tipo, otros modelos, ¿no? Otras cuestiones que son completamente diferentes. Otros modelos Otros son modelos necesarios necesarios. totalmente. Y lo Yo tenéis que hacer vosotros. Sí, pasa mucho también. Al final el patriarcado es eso, ¿no? Hombres señalando a mujeres y haciendo piña entre Piña, nosotros. claro. Entonces al final sí me ha pasado, ¿no? Me han dicho incluso a veces que en colegios y tal, que están desesperados porque no encuentran como la forma de llegar a los chicos, ¿no? Porque por lo visto se está extendiendo más de lo que parece. Claro, sí, sí. Y es ven ese peligroso. discurso en el colegio todo el rato, esas cosas, a gente muy joven, y dice, y le llevamos a feministas
y claro, ellos piensan lo que tú dices, ¿no? Como, claro, ¿qué me va a decir esta, no? Porque claro, Mm, esta lo que quiere es que yo sea ahora aquí un Que esté yo papanatas fregando. y un claro, lamebotas de ella y un claro, calzonazos. claro. Claro, ¿qué va a decir ella, no? Entonces, me han propuesto algunas veces eso. Dice, "Y vienes tú a ver si viendo a un hombre y tal". Y bueno, es verdad que a veces también en redes sociales, pues me escribe algún hombre y me dice, hostia, nunca la había visto así, tío, Mm, y tal. Eso te Al quería final como que hace un poquito como de equipo, yo creo, ¿no? claro. Como no nosotros coger vuestro discurso, pero sí hacer ver la situación desde nuestro lado para que a ver si a otros hombres recapacitan también. compartir el discurso. Mm, Y eso te quería preguntar, de hecho, que lo has perfilado un poco, pero ¿cómo es la acogida femenina en general de tus vídeos, de tu contenido? ¿Cómo la percibes? Yo sé que hacer femenina y luego masculina es como muy, Sí. seguramente es todo muy mezclado, pero sí tienes Mm. una noción. Sí que es verdad, hombre, no hay que ver más, no hay más que ver los estudios, ¿no? Que cada vez hay más mujeres que apoyan el feminismo y, y los hombres están un poco ahí, como dices tú, removiéndose ahí cabreados porque no quieren darse cuenta, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha aceptación por parte de mujeres, pero también lo bueno es que esas mujeres tienen entorno de hombres a su alrededor. claro. Entonces, muchos de mis seguidores vienen por ellas. Dice, desde que alguna vez cuando está en algún sitio, en algún evento y tal, alguna vez se me ha acercado pues, una chica con su novio y a veces ahí como emocionados los dos de joder, que mi novio ha cambiado un montón desde que se ha dado cuenta Claro. de que ese no es el camino y él veía otro tipo de vídeos y decía que eso es una tontería y tal, y ha recapacitado, incluso está yendo al psicólogo ahora y como... y Y tú en como que plan, yo solo venía al a tomar final un hace... cubata, pero gracias, majo. Vale. Sí, pero al final Gracias, hace falta bonito. una chispa, y a Claro. veces la chispa es que ves a otro hombre diciendo, y ese hombre, para mí fue un poco así. No sé, no fue exactamente con hombres, pero sí fue con, yo en redes sociales veía gente que yo seguía y mujeres y tal, que a mí me encantaba lo que decían, y de repente pasaron de hablar de, no, las feminazis, no sé qué, empezaron esas tías a decir cosas como las feminazis, ¿no? Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Le están comiendo el coco las tías estas, no sé qué? Y claro, como seguía, y los argumentos, tienes que tener la mente abierta, evidentemente. Como los argumentos cada vez tenían más sentido, era como, a lo mejor soy yo el que está rechazando Mm, que eso sea verdad. mm. Yo tengo una cosa que me gustaría añadir, no sé si es por lo que sea, si no lo sé yo, vamos a ver que lo sabe, también te lo digo, pero no sé si es presente o futuro, pero que yo a la vez también comprendo ese revolverse masculino, Mm, porque si tú estás súper puteado en el último monkey de la fila, el último mono de la sociedad, que te dan por todas partes, que tu jefe no sé qué, que pagas un montón de impuestos y no sientes que nadie te haga caso ni y de golpe te viene una señora y te dice, pero es que tú tienes muchos privilegios, Claro, de golpe te puedes cabrear como una mona. También lo puedo entender esa reacción. O efectivamente. claro. sea, que cuando la sociedad se vuelve más encarnizadamente capitalista, cuando la desigualdad se pronuncia y a ti te están diciendo, no, tú tienes más, aunque tú te sientes claramente puteado, hostia, también entiendo que pueda ser difícil reaccionar positivamente o con open mind a esta movida. Claro. O sea, que requiere de mucha inteligencia emocional. Requiere de mucha inteligencia emocional y requiere de mucha pedagogía por nuestra Mm, parte. Es que esa es la Y clave. decir escucha bien. Mira, es que tenemos, yo creo que en esta vida hay que ser amables con todo el mundo, empezando por una misma, pero también hay que ser amable con los demás y entender los contextos culturales, educativos en los que hombres y mujeres sean, no solo hombres, también mujeres, hemos estado socializados. Y por tanto, yo siempre creo que esta crítica o esta crítica constructiva o esta cuestión hay que hacerla siempre desde la empatía. Es decir, entendiendo y haciéndote entender y comprender, ¿no? Eh, es verdad que hay gente que se pueda sentir así porque no tiene ese conocimiento necesario y hay gente que se comporta así porque tiene el conocimiento necesario. Quiero decirte Y ya le viene bien, por lo que exactamente, o sea, sea. que están los dos tipos, ¿no? De ese revolverse contra una. Hay gente que de verdad entiende
que, bueno, pues que me va a decir que yo soy un privilegiado con la situación que tengo y estoy viendo otras cosas a mi alrededor. Entonces, con esa gente con la que hay que trabajar desde el punto de vista educativo y cultural y explicativo y con mucha pedagogía. Y hay otra gente que es que está haciendo ese discurso porque quiere hacer ese discurso. Y esas cosas hay que también saber diferenciarlas. Es muy buena, muy buen matiz, Mm, considero, porque es cierto que tampoco victimizar a alguien o ser súper, ¿cómo se dice?, condescendiente con alguien de, no, es que todo es educacional y No, tal, no, no siempre es la no manera, también hay, siempre. hay mucho que es, no, no, yo, es que a mí ya me viene bien Claro. que una mujer, claro, hay mucho este discurso, ¿no?, en redes de el hombre que es, no, yo soy un hombre de valor, yo quiero una mujer, es que soy un hombre de valor, Mari, es que Mm, fíjate, y yo quiero una mujer que tiene que tener un bodycon bajo, una mujer que tiene que hacer la cosa de la casa, que tiene que no sé qué, pero no se lo voy a pagar todo, ¿eh? Y dices, ujú. esto es esto es un peldaño más, Mari. O sea, no Sí, estás ni sí. dispuesto a hacer tu parte de la movida. O Claro, sea, es como, tú lo que quieres es un esclavo. claro, Claro, sí, sí, Es que bueno, es aún mejor. básicamente. claro. Dice, no, pero, claro, algunas entrevistas que yo he visto de estos elementos que de golpe alguien le pregunta, ¿y tú qué aportas? Con mi No cuerpo me ves, serrano, ¿qué no te me Claro, pasa? ves, pues soy Pero un tú no tío me de no me aportas a ves. valor. mí. Y es como, Mi valor. Claro, pues, soy yo. oye, pues oye, y si esto se puede hacer al revés, de alguna, o sea, en plan, quiero decir, yo soy una mujer de mucho valor, ¿eh? No, Claro. no, no, Sí, no sí. funciona así, ¿no? Vale, No. guay. Bueno, pues ya para terminar esta parte de presente, me gustaría preguntarte si crees que un sistema igualitario nos beneficiaría como sociedad y si a ti te ha beneficiado de alguna manera darte cuenta de la magnitud de la situación. Realmente, eh, beneficiaría a, a las mujeres. A nosotros nos estáis quitando privilegios. Yo hablo, por ejemplo, lo llevamos, por ejemplo, al campo audiovisual, ¿no? Ujú. Por ejemplo, imagínate que hay presupuesto en España para hacer 10 películas y hay 8 directores y 2 directoras. ¿Cómo hacemos igualdad? ¿Metemos a 6 directoras más y así hay 8 y 8? No hay presupuesto para 10. Tienen que dar un paso atrás unos cuantos directores y que se queden 5 y 5. Ese es el problema. Que yo entiendo que hay que hacer una inversión que no es el 50% del presupuesto para los hombres y el 50% del presupuesto para las mujeres, sino que hay que equilibrar la balanza. Para equilibrar la balanza hay que empezar a dar a las mujeres igual que se ha hecho antes con los hombres. Ahora, cuando eso se compense, ya empezaremos a hablar. Mm. Pero claro, si tú coges ese presupuesto, que es lo que te estoy diciendo, y lo empiezas a poner en mujeres para que por fin se den cuenta de que tienen esas opciones, porque antes no las tenían, va a haber hombres cabreados, porque es que ahora las subvenciones son para ellas, es que no sé qué, dices, ya, pero es que aun con las subvenciones para ellas, que todo el mundo se queja en el mundo audiovisual, que Sí. ahora todo se lo dan a las tías, tú ves la cartelera y digo, ¿dónde están las directoras? Ujú. Yo no las veo. No se programa. Pues incluso con todas esas subvenciones a favor de las mujeres, yo no voy a la cartelera y digo, una directora, un director, una directora, un director, una directora, un director. Es como, toda la cartelera, tíos. Mm, A lo mejor una tía, mm. una española ahí que lo ponen en la sesión golfa, porque claro, Porque es Es muy muy es alternativo y es independiente, para nosotras solo. claro, es Esas para es para películas mujeres, mujeres, es para claro. mujeres, cine contenido para para mujeres, mujeres. Que todo. yo creo que ese es el Claro, problema. Hasta que no cambie claro. Mm, el paradigma es, mm. los hombres van a ver pelis hechas por mujeres, no, eso es para mujeres. Y Claro. claro, hasta que esto no cambie, y no, claro, ¿por qué las pelis hechas por hombres son para Para todo el humanidad mundo, y las claro. pelis hechas por mujeres son Siempre, para Porque los mujeres? hombres son la norma. Porque, claro, claro. claro, se ha generalizado, ¿no? El Mm, humor que habéis visto vosotras toda la vida ha sido el que hacemos los hombres mm, y era como genérico y mm. era de que si las novias, que si follar, que si no sé qué, todo visto desde el punto de vista del hombre y ahora cuando las mujeres hacen bromas sobre follar, sobre los tíos, sobre no sé qué, es como, Ay, es que solo hablan de eso y es como, pues ¿Qué? como nosotros, ¿no? claro. Hablamos pero desde nuestro punto de vista y nos Ah, hemos acostumbrado a que sea el genérico. mm, mm. ¿Os parece un momento ya pertinente para pasar al futuro? Venga, A ver cómo. Vale, vale, gente. Muy bien, ya hemos venga, planteado la venga. movida. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos hasta dónde queremos ir? Bueno, yo he dicho antes que vivimos en el mejor de los momentos históricos, aunque no nos parezca que es Mm. así. Pero es verdad, o sea, a mí no me gustaría vivir en la prehistoria. En la prehistoria veo un montón de problemas, de enfermedades, de cosas que a mí no me gustaría vivir en la prehistoria. Y entiendo que en el desarrollo de la historia reciente esté el mejor momento que estamos viviendo, que no es un momento óptimo, pero sí es el mejor. No ha habido otro momento histórico en que las mujeres tengamos tantos derechos.
y como los tenemos ahora. Y que cuesta trabajo sacarlos adelante, pero yo lo he visto en mi propia disciplina, en arqueología. O sea, en arqueología, estos discursos que estamos haciendo ahora, hace 20 o 25 años, perdóname, pero eran un poquito más difíciles de entender. Esto era una historia accesoria, tangencial, de la curiosidad. Hablar de mujeres en la historia era una curiosidad o un elemento anecdótico. Esto ya, cuando tú ahora miras los proyectos de investigación serios que se están haciendo en este país, todo el mundo contempla la variable de género Ujú. en el discurso histórico. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a explicar las sociedades sin entender A la mitad de eso, las ¿no? Que es, y además, no es que solo que seamos la mitad, es que estamos absolutamente imbuidos por la identidad de género, ahora y hace 500 años, y hace 1000 años, y hace 3000. Claro. Pero ahora también lo seguimos haciendo, es decir, el que haya, el, tú vas a los baños del Museo Arqueológico Nacional y entras al baño de mujeres. Ojo, es que eso es un espacio, o sea, todavía, y es verdad que ya empieza a haber de uso universal, ¿vale? Ujú. En la facultad mía de Granada hay baños de uso universal y entra todo el mundo allí, ¿vale? Pero todavía siguen manteniendo los otros baños. ¿Por qué? Porque hay cierta gente que tiene incomodidad por compartir Mm, esos espacios. O sea, tú fíjate, si en algo tan cotidiano como ir al baño estás separando los espacios, ¿tú crees que puedes explicar una sociedad sin tener en cuenta la variable género? No puede. No puede. O sea, nos han dicho que sí, pero no es verdad. Y entonces, esto, yo veo avance y veo cosas y estamos aquí hablando de esto. Hace 20 años esto no era posible. Hablar de lo que significa el feminismo en arqueología, de lo que significa el volver a hacer estos relatos, esto no era posible. Y ahora sí. O sea, que vamos lento, por supuesto, ¿no? Decía, me parece que era, fíjate, los que organizan el foro de Davos, decía que para que existiera igualdad económica tenían que pasar 200 años entre mujeres y hombres, 200 años. Después de la pandemia esto ha aumentado. Ah, Y claro, porque qué bien. nosotras hemos vuelto, la pandemia ha hecho que nosotras volvamos pero en todos los ámbitos, demos pasos atrás desde la producción científica. Es que la producción científica, fíjate, que de las mujeres durante la pandemia bajó y la de los hombres subió. mm, La producción científica. ¿Por ¿Por qué? qué? Pues porque los hombres se metieron en su casa, se sentaron en el ordenador y empezaron a producir. ¿Qué hacían las mujeres? La mayoría, vamos a no ser blancos y negros, pero ¿qué hacían bueno, ahí están los datos. ¿Qué hacían las mujeres? Pues las mujeres tenían que hacer cosas que en muchas ocasiones ya no hacían ellas, porque hay muchas mujeres que están investigando y que tienen gente en casa que ayuda, que trabaja, que no, que está. Entonces, pues claro, se pusieron porque al telecole a hacer a hacer la comida, a limpiar, a todos esos elementos que entendían. Y eso es un dato científico de la producción científica a nivel mundial de las mujeres y el hombre durante la pandemia. o sea, ha pasado en la producción científica, pero ha pasado en todos los En ámbitos, todo. Y esto es la producción seguro. científica. Imagínate. Claro, imagínate, pues yo qué sé, un carpintero y su mujer, o sea, que sería como todo para casa Claro. y volver ahí la identidad de género nos vuelve a comer, ¿no? Claro. Entonces, es que nos queda mucho. Pero, Ay, sí. vamos mejor, estamos mejor de lo que hemos estado nunca antes. Y la prueba es esa, esas revueltas, ¿no? Que se producen también, ¿no? Y esos exabruptos que se producen con el feminismo. ¿Y tú, David, qué opinas? ¿Cómo, Yo sí a cómo todo es lo que ha dicho. suscribo. ¿Cómo Lo es, firmo. cómo ves esta posibilidad en el horizonte? ¿Qué crees tú Mira, que falta antes que se de haga? eso, voy a preguntar una cosa que estaba hablando antes, porque bueno, también eso, con todo lo que comentaba, que estaba ahí enterándome de cosas hace relativamente poco, me comentó también una amiga, no recuerdo exactamente la historia, pero que se han encontrado tumbas de mujeres que había armas y era como, justificaban, ¿no? Esto a lo mejor es del marido, del Claro, padre eso o es lo de que no sé llamamos. qué, de sus hermanos, y es como un recuerdo, y es como, o sea, si están las armas en la tumba del hombre, son suyas, y si está en la de la mujer, es que junta, y le da, o sea, ya hay Claro. una iniciativa de cambiar la historia Hmm. para que encaje dentro de la identidad de género, o sea, de los estereotipos de género. Del estereotipo de lo que hemos construido Claro, en la modernidad.
Claro, y ¿no? hacer Desde la así, modernidad, lo desde el siglo apuntamos XVIII. y ya hemos construido todo lo que ha pasado aquí. Venga, La a casa. tendencia a creer que, por ejemplo, la Ilíada, de golpe los personajes de la Ilíada son hombres reales Sí. y las amazonas, no, eso es No, una eso son, no, fantasía, eso son Mari, es que es fantasía. una mujer No. guerrera, Sí, por Dios sí. santo, eso ¿Qué es Claro, dices? leyendas. Claro. Pero Y Aquiles, inmortal, de sí, verdad. un resto antropológico es que te puede acercar hasta la biografía de la persona en concreto, porque puedes saber con cuestiones de ADN y de la melogenina y los péptidos y el estudio de proteínas, puedes saber dieta, puedes saber sexo, puedes saber movimientos migratorios, puedes saber un montón de cosas, pero lo más importante es que estamos haciendo preguntas distintas a las que llevamos haciendo un siglo. claro. Y ahí está la clave, en hacer otras preguntas que no sean las que estamos haciendo. Todo ese elemento científico y toda esa analítica que nos viene tan bien y que nos sirve tanto, nos serviría si no estuviéramos haciendo preguntas distintas al registro arqueológico. Y Claro, eso lo ha dado el feminismo. fíjate. Ah, ole. Eh, ¿Qué le diríais a esas personas que se resisten al cambio de alguna forma? ¿Cómo los invitaríais o les animaríais a recorrer ese camino? Mm, que le han contado un cuento y que miren a ver si lo que le han contado es verdad o no. Porque yo entiendo, volvemos al relato, el relato que se ha hecho de las poblaciones de la prehistoria, en los que las mujeres no hacen determinadas cuestiones o solo se dedican o tienen más valor o tienen menos valor. Eh, a mí lo que me ha pasado cuando yo cuento este tipo de cosas sobre la caza o sobre el arte rupestre o sobre la importancia del cuidado, sobre la gente me dice, es que, es que yo eso no lo sabía, es que a mí eso no me lo han contado. Entonces, que la gente se empiece a preguntar hasta qué punto el relato le ha condicionado su cotidianidad y su forma de pensar. Un relato que no tiene ciencia detrás, que es solo fantasía, que es estereotipo y que es político. Político para que te encasillen en un sitio determinado, ¿no? Entonces, nada más que con ese espíritu crítico de decir, ostras, que me han contado una cosa que no era verdad, me han engañado. Y a los hombres, particularmente, les diría que esto beneficia a los hombres porque están ganando mucho espacio. Nosotros estamos ganando espacio, pero los hombres también, vosotros también estáis ganando espacio. Yo recuerdo un tío mío que murió hace ya unos años que me decía, jamás le cambié el pañal a mis hijos y estoy feliz de poder cambiárselo a mis nietas. Eso es un espacio que han ganado los hombres. Eso es un espacio de relación, de emoción, de... Joder, ojo, que ese es un espacio que no habéis explorado siquiera en muchas ocasiones y es un beneficio para los hombres también. Ujú. Y a mí eso me parece, o sea, cuando a mí mi tío me dijo, digo, claro, es que esto es así, Qué bonita es muy historia, Marga. bonito, es muy Gracias. bonito, es muy bonito, Qué pero hermosa. porque también ganáis espacios que os han sido negados porque tendréis que cumplir un papel determinado en la sociedad y vosotros también estáis. No tanto porque, como digo, tenéis privilegios, pero vosotros habéis estado tan mediatizados y tan señalados para ser de una determinada manera como lo hemos estado Ujú. nosotras. O sea, puteados todos aquí. Aquí Joder, puteado todo. Mm. Hasta el claro. apuntador. Mm. ¿Qué opinas tú? Pues yo le diría que les entiendo. Es muy difícil el cambio, porque al principio solo te sale rechazo, pero a medida que vas avanzando, te vas liberando de muchas cosas Mm. que yo antes ni siquiera me daba cuenta que me estaba prohibiendo a mí mismo. Empiezas a tener una relación muy diferente con las mujeres, con tus amigos, con tus padres, con, con la gente en general, ¿no? Y eso es bueno para ti al Mm. final. Poder abrirte de una forma que no te había abierto antes, que cuesta, y de repente empiezas a sentirte como más em, protegido, más querido, los vínculos son más de verdad, ¿no? Porque muchas veces con tus amigos no te puedes abrir porque dices que ninguno de mis grupos le ha contado un problema, ¿no? Es como todo, es como, "Ah, la novia, lo hemos dejado, tal, no sé qué, el fútbol, no sé qué, tal". Y es como, realmente esas personas no saben de ti. Y cuando tengas un problema, ¿dónde acuden, no? Y venga, acudimos a nuestra pareja o no sé qué, cuando ya lo conseguimos soltar. Quitarte toda esa barrera, toda esa presión, todo ese peso que tienes encima, simplemente por egoísmo te va mejor. Mm. O sea, si quieres la versión egoísta,
También. Igualdad, Mari, También te va igualdad. bien. Es que es que hay para todos, no Sí. pasa nada. Que quieres mirar por los demás, tú no pasa nada, mira por los demás. ¿Que quieres mirar por ti? Pues mira por También. ti. Y muchísimas gracias por vuestro testimonio. A Muchas vosotras. gracias por este pequeño momento de cónclave. Eh, la verdad es que creo que ha sido un episodio muy bonito. Espero que invite a los que estáis oyendo y las que estáis oyendo a reflexionar sobre estas temáticas, que podáis recibirlo con la mente más abierta posible y que le sirva a quien le tenga que servir y a quien no, pues yo qué sé, apáguenlo y ya Claro, está. ya está. Vale, es que fácil. Por lo demás, no os olvidéis de seguir a Fundación Palarc, a National Geographic y a mí misma, Candelius Fan, para estar al día de todas las noticias arqueológicas, paleontológicas y antropológicas.